Muy bien, pues como estaba diciendo, bienvenido a Pablo en esta tarde. Gracias, Manolo, por el tiempo de oración. Y bienvenido a los que se habéis incorporado también ahora. Especialmente estamos contentos porque está Luis aquí con nosotros, que siempre quiere estar en la iglesia y no puede venir el hombre por su trabajo, y hoy ha podido estar, y además va a cambiar de trabajo. Sí. ¿Quieres explicarlo? Sí, no, me sigo al mismo gremio, solamente que me veo la competencia. Entonces, claro, mejor horario, mejores condiciones y sobre todo ya no solo las condiciones, sino mejor horario, de poder asistir a los estudios los miércoles, aunque vengan un poco más tarde, la familia, estamos un poco la familia, en fin. Cosas importantes. Que son cosas que creo que son importantes. El tren ha pasado Y hay que cogerlo. Y la decisión yo creo que ha sido de Dios, y esperamos y creemos y convencidos estamos que Dios lo va a bendecir. Pues bienvenido, me alegra mucho que estés aquí, de este cambio. Hay oportunidades en la vida que hay que cogerlas. Y nunca se sabe, pero después uno se arrepiente si no lo ha hecho. Así que el Señor te ayude, siga bendiciendo y cuidando, y que estés contento en el trabajo. Pepe. Pon bien la pata. Que te va Ahí está. Muy bien, la semana pasada también pasó lo mismo. Bueno, pues vamos a orar por este tiempo y por el estudio de la palabra. Luis, ¿quieres hacerlo? Sí. Pues Señor, te pedimos en esta tarde que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú seas el que nos hables, Señor, el que traigas a nuestra vida pues esa palabra que cada corazón necesita de los que estamos aquí, Señor, y sabemos que tú nos vas a hablar, Señor, porque no queremos salir de aquí como hemos entrado, Señor. Por eso te pedimos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que tú la bendigas y que nos bendiga, que ensalce nuestro corazón y que tu palabra tenga cabida en nuestra vida. Gracias, Dios, por esta tarde y por el tiempo de oración y por este tiempo de estudio bíblico. Gracias. Bueno, familia, como sabéis, estamos estudiando desde el principio de septiembre, estamos estudiando la doctrina de Dios, y hemos visto algunos de los motivos por qué es importante estudiar esta doctrina. Hemos visto que es importante porque el estudio de Dios en toda su plenitud y grandeza nos humilla. Hemos visto también que al conocerlo más le amamos más. También hemos visto que cuando estudiamos a Dios va a producir en nosotros un deseo de alabarlo y de adorarlo. Y también hemos visto que el estudio de Dios nos afirmará la fe, nos dará su fortaleza y nos dará también el gozo y la alegría. Después hemos visto también cómo es que el deseo de Dios es que lo conozcamos. Dios se ha revelado para que lo conozcamos. Entonces, cuando estamos estudiando, cuando buscamos a Dios en la Escritura, estamos haciendo exactamente lo que Él quiere, que le conozcamos. Y vimos algunos textos también en ese sentido sobre la voluntad de Dios. Vimos también que en ninguna parte de la Escritura se intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la Biblia lo da por hecho, lo afirma categóricamente la existencia de Dios, y no se preocupa ni un segundo en probar la existencia de Dios, simplemente lo da por hecho. Después hemos visto que podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Hemos visto también que podemos ser estudiantes de la Biblia, conocer mucho la Escritura y no conocer a Dios. Y también hemos visto que podemos servirle y tampoco conocerle. Después estuvimos viendo qué significa entonces conocer a Dios, y hasta ahora hemos visto algunas de las cosas que significa lo que es conocer a Dios. Hemos visto que conocer a Dios significa obedecerle, que conocer a Dios significa trabajar para Dios, y que conocer a Dios significa estar dispuesto a sufrir y a morir por Él. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que conocer a Dios significa algo tan sencillo y tan misterioso y tan profundo a la vez como es el confiar en Él.
Al conocer a Dios confiamos plenamente en Él. También significa que cuando conocemos a Dios, hablamos con Dios. Hablamos con Dios. Y afirmo que esa es una de las cosas más importantes del conocimiento de Dios, el poder hablar con Él. Y también vimos que el conocer a Dios significa estar en paz con Él. Estar en paz con Él, como vimos en Romanos capítulo 5, versículo 1, es un ejemplo también de Lutero. Y aquí nos quedamos, aquí nos quedamos la semana pasada, en este último punto de que conocer a Dios significa estar en paz con Él. ¿Alguien se ha memorizado Romanos capítulo 5, versículo 1? Yo lo he leído, pero no que ahora yo no tengo que No, ahora no, memorizarlo. Durante la semana, esta mañana, ayer, antes de ayer, ¿alguien se ha intentado? Por lo tanto, fuimos hechos justos a los ojos de Dios y tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En la versión de... Otra versión, ya. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde se encuentra? 5.1, Romanos 5.1. Muy bien. ¿Alguien más la ha memorizado? ¿En la versión Reina Valera de 60 en otra versión? Justificados por la fe, tenemos gracia con Dios, por medio de nuestro Señor. Tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en Romanos 5. Muy bien. El último, la última. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tú también te lo sabes. Perfecto, pues es bueno saberlo. Muy bien. Otra de las características de lo que significa el conocer a Dios también es que quizás no caemos tanto, quizás nos enseña tanto sobre este punto de conocer a Dios, pero para mí también es muy importante. Creo que el conocer a Dios también significa que nos asombramos de Dios, en muchos sentidos. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 18, versículo 9 al 11. Éxodo capítulo 18, versículo 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Éxodo 18, versículos del 9 al 11. 18 del 9. Éxodo 18, del 9 al 11. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Muy bien, ya lo que estamos aquí hablando, se nos está relatando aquí en este texto en la visita del suegro de Moisés, de Jetro, y Jetro está durante un tiempo está allí en pleno desierto, y está con Moisés, está por supuesto con su hija, está con sus hijos, etcétera, ¿no? Y ve todo lo que está pasando. Y una de las cosas que ve es digamos, el trabajo de Moisés. Todo Moisés está juzgando al pueblo. Llega un momento en que desde por la mañana hasta por la noche, y llega un momento en el que Jetro le dice: para, descansa, porque así no puedes continuar. Tú juzga lo más importante, ocúpate de lo más importante, pero busca personas que se ocupen de otras cosas menos importantes, porque es que vas a acabar mal, ¿no? Y Moisés le hace caso. Pero en ese tiempo, Jetro no solamente aconseja a Moisés, sino que él está viendo lo que está ocurriendo. Fijaros que aquí dice: se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Él va a visitar a Moisés, a su yerno, y cuando está con él, dice: se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, a haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Aquí Jetro ve una situación muy importante allí, y dice, en primer lugar dice: bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque os libró de la mano de los egipcios, y además que os libró de la mano de los egipcios,
de la mano de Faraón, los libró del pueblo al pueblo de la mano de los egipcios, y está en el desierto. Y es interesante la actitud, lo que dice Jetro una vez que reconoce lo que el Señor está haciendo en Israel. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Después, digamos, de alguna forma, lo que hace Jetro es sorprenderse de todo lo que cuando miramos objetivamente la historia del pueblo de Israel, sobre todo en la esclavitud, vemos un pueblo que intentaron matarlo. Vemos un pueblo que se levanta un faraón que no conocía a José, tiene miedo de la multiplicación, de cómo se están multiplicando los hebreos en Egipto, empieza a poner grandes impuestos y coyundas y trabajo a los esclavos con la intención de que no se siga multiplicando. Eso no ocurre al revés, se va multiplicando más y entran en un plan B. El plan B es que los niños que nazcan asesinarlos. Entonces llama a las parteras, le dice que las hebreas, cuando tuviesen hijos, pues que matasen a las niñas, no, pero a los niños que los matasen. Cuando vuelve a llamar a las parteras, y las parteras le dicen que no lo han hecho, Tienen temor de Dios, dice el texto bíblico. Tienen temor de Dios y no lo hicieron. ¿Qué es lo que hace el faraón? Pues que entonces lo que hace es que pasa al plan A, B, ahora pasa al plan C. El plan C es que dice a todo el pueblo, a toda la gente, a todos los egipcios, que dice que si se enteran que una mujer judía ha tenido un niño, que lo pueden matar libremente, como pasa muchas veces en las dictaduras, que se va archivando uno del otro y va diciendo uno del otro. Pues aquí ya digamos que es para todo el pueblo. Ya no solamente los soldados, las parteras, sino que todo el pueblo podía decir: escucho el grito de un bebé, mi vecina hebrea ha tenido un niño, yo estoy facultado, no para llamar a la policía, no para llamar, sino que yo puedo hacerlo. Y en esta situación, Dios libra, una situación tan peculiar, tan tremenda, Dios libra a través de Moisés. Dios levanta a Moisés, y conocemos la historia, cómo después saca al pueblo y lo lleva por el desierto hasta la tierra prometida. Y Jetro está viendo todo esto. Jetro está viendo cómo el pueblo llega al desierto. Y Jetro está viendo el cuidado de Dios también a los hebreos en el desierto. Con las codornices, con el maná, con el control de Dios, con los enemigos, con las cosas que están ocurriendo. Jetro está viendo, y lo que dice el texto es: primero reconoce quién es Dios, bendito sea Jehová por lo que está haciendo. Ahora conozco que Jehová es más grande. Cuando conocemos a Dios, hermano, una de las cosas que debe de ocurrir en nuestra vida es el asombro, el asombrarnos de lo que Dios es y de lo que Dios hace. En el Salmo 66 leemos, Salmo 66, versículo 3. Salmo 66, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Bueno, el 2 y el 3. Canta la gloria de tu nombre, pones gloria en tu alabanza. Decía Dios: cuán asombroso son tus obras, porque la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Muy bien, fijaros como aquí el salmista está diciendo: decid a Dios, vosotros, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Y en Lucas, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 26, Lucas, capítulo 5, versículo 26, dice, ¿quién lo tiene? Lucas, capítulo 5, versículo 26. Y todos sobrecogidos de asombro glorifican a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
Fijaros que esta gente se han quedado sorprendidos porque Jesús sanó a un paralítico, además de una forma tremenda. Los amigos ponen al paralítico en el techo de la casa, lo meten y Jesús lo cura, pero no solamente lo sana, sino que además le extiende el perdón y le perdona todos sus pecados, y la gente se queda allí sorprendido, ¿no? Y todos sobrecogidos de asombro. De asombro. Es decir, gente se queda sorprendido por lo que está pasando. El salmista nos dice que se queda sorprendido, que nos asombremos de Dios, de las obras de Dios. Y aquí la gente se queda sorprendida por el milagro de Dios, el milagro del perdón y el milagro de la sanidad. Es decir, una de las cosas que ocurre, hermanos y hermanas, cuando conocemos a Dios, es que nos asombramos de Dios. Antes no lo conocíamos. Antes no lo conocíamos, pero ¿cuántas veces hemos escuchado, nosotros mismos hemos experimentado un amanecer y no hemos quedado con la boca abierta ante la grandeza de Dios, ante el poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos cogido una flor, la hemos olido ahora en verano, en la primavera, en Sevilla con las aves y tal, y quedamos en mar? ¿Cuántas veces nos quedamos sorprendidos por las maravillas, ¿no? Por la creación, y te quedas mirando las cosas que Dios hace, pero no solamente las cosas visibles, no solamente las cosas que Dios ha creado, que se nos debe de caer la baba con todo lo que Dios ha creado, sino cuando nos quedamos asombrados de que alguien con el que estamos orando se sane, nos quedamos asombrados por alguien que estamos orando y Dios nos quita de la droga, nos quedamos asombrados cuando estamos orando y un matrimonio que está mal, Dios lo restaura, ¿no? Y nos debemos quedar asombrados, porque tenemos un Dios, permitidme esta palabra, tenemos un Dios asombroso. Una de las peores cosas que nos puede ocurrir a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es que dejemos de asombrarnos, de quién es Dios, del poder de Dios y de la creación de Dios y de lo que hace Dios. Cuando el creyente, cuando una persona conoce a Dios, abre la boca y se le cae la baba, porque Dios es sorprendente y nos llena continuamente de sorpresa, y el creyente se queda asombrado. ¿Tú recuerdas la última vez que te quedaste asombrado por una vista, por un milagro, porque Dios te ha hablado, por una respuesta a la oración, por algo que has visto en otra? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste asombrado de lo que hace Dios? ¿Lo recuerdas? ¿De Rampucho? Sí. Con la boda de tu hija. En el ¿cómo es el cortijo? No me acuerdo. El cortijo. Chamorro. Allí vimos nosotros una maravilla, y yo no era solo, venía el perucano humano atrás nuestra, y en el coche iba la Dolorcita, iba mi hijo, iba mi mujer, iba yo, y la, ¿esta cómo se llama? La varilla. Los Millares. Y vimos en el cielo un cordón de campanitas de colores moviéndose, porque eso no tiene lógica ninguna. En medio del campo ahí no hay nada, ni había árboles ni nada. Y se veía, digo, esto, los ángeles que estaban alrededor, aquí pueblo suyo. Esa fue lo que yo pensé. Pero es una maravilla, Y tengo testigo, que estoy loco, Bueno, locos no estamos locos estamos para el mundo, eso es verdad. Pero pues, otra cosa que te digo, que Dios cuando se manifiesta, no se manifiesta una persona sola, sino pone testigo para que lo que hace, eso es la he hecho yo. Y fue una maravilla, ¿Alguien más? Digo que sí. Yo creo que podemos asombrar, por lo menos un asombro, cuando te examina, asombrarse uno mismo, porque cuando te examinas de todo lo que el Señor ha apartado de tu vida, que antes era algo normal en tu vida, y como el Señor, que sin decirte así ni verlo
que antes era normal en tu vida. Y entonces eso te asombra y te dice, ¿cómo va obrando el Señor? Y te va quitando esas cosas. Entonces nada más que examinando nosotros mismos, tenemos que asombrarnos. Cuando una persona no conoce a Dios, no, evidentemente el asombro es una emoción humana. Y cuando una persona no conoce a Dios, nos podemos asombrar de muchas cosas. Una persona se puede asombrar de miles de cosas, pero no de Dios, porque no lo conoce. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos su obra, conocemos su palabra, una de las cosas que tenemos es el asombro. El asombro. Nos asombramos, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Nos asombramos y de su palabra. Yo recuerdo cuando me convertí, empecé a leer la Escritura y yo estaba asombrado, estaba perplejo, estaba con lo que la Biblia enseñaba, y estaba ahí, era un desierto que nada más quería agua y agua y agua. Eso es lo que nos asombramos de quién es Dios. La pena es que con el paso del tiempo dejamos de asombrarnos. Dejamos de asombrarnos. Quizás tú no, pero otros muchos sí. Nos dejamos de asombrarnos de quién es Dios y de lo que hace Dios y de cómo es Dios. Yo tengo muchas cosas, lo que pasa es que son cosas más personales y no las quiero contar. Pero son cosas pequeñitas, pero que son, el domingo mismo íbamos a un marido y digo que es el Señor el que hace la justicia y te sorprende, porque tú sabes que tiene poder para hacerlo todo, pero como el Señor hace las cositas, es que todas puntaban de visita. Y una que sí que puedo contar, y no es, ya lo sabéis todos, fue cuando Cintia iba a entrar que se quedó sin poder en selectividad. Y esto ya según la gente que yo les preguntaba, profesores, antiguas directoras, y todos me decían, profesor, olvídate, esto ya, si no has a la plaza a tiempo, eso ya no la puedes usar. Y yo digo, bueno, yo voy a llamar a ver qué pasa. Digo, Señor, si en la primera llamada que yo hago, a mí me dice, mire usted, verá que esto va a hacer lo que quiera, pero que esto ya no puede ser. Si en la primera que hago me dicen esto, yo ya no llamo más. Pero la primera que llamé, pues yo la verdad que no sé, le voy a dar otro número, me da otro número, un montón de tiempo llamando. Llamaba, pues la verdad que no sé, le voy a dar otro número, le doy otra vez llamando. Y ya el último número que llamé me dice, ¿podemos un correo que le voy a mandar la inscripción para que se matricule para selectivo a 2 días? Eso que fue. Y encima, porque yo llevaba orando mucho tiempo por eso, porque pudiera escribir la nota para entrar en la carrera que ella quería, su padre también, ella también. Y encima es que no le había dado tiempo prácticamente de estudiar, porque es que como ya había dicho, yo ya no voy, 3 o 4 días antes fue lo que estudió y se sacó más su concierto. Dice, yo llegué, ya ella no compartió experiencia. Dice, yo llegué al examen, mami, miré el examen y digo, no puedo de nada. Dice, conforme iba viendo las preguntas, pues esto. Y cuando llegó le digo, ¿qué? Dice, yo creo que no hay estupendamente. Dice, ahora no, es que no sé, yo creo que lo he hecho bien, pero no sé. Y cuando vimos la nota, pues dijimos, yo no tuve duda de que a entrar en la carrera porque esto viene desde el principio al final. Además, nos asombramos porque lo que antes de conocer al Señor para nosotros eran casualidades, cuando conocemos al Señor ya no lo somos. Entonces, reconocer la mano de Dios es lo que nos hace asombrarnos también. Porque antes de conocerlo decíamos, esto es casualidad, vaya suerte, esto hace una chiripa, esto ha pasado, vamos de paz. Pero ya no, cuando conocemos al Señor, ya vemos mucho más allá. Y ya no es casualidad, esto es la mano de Dios y nos asombramos. Cosa que antes de conocerlo no pasaba. Creíamos que era casualidad. Así que, queridos hermanos, que una de las cosas que significa conocer a Dios es asombrarnos de Él. Asombrarnos de Él en toda su magnificencia, en todo lo que Él hace, y en todo quien es Él. Asombrarnos, que no perdamos nunca, de verdad, que no perdamos nunca la capacidad de asombrarnos. Porque yo estoy convencido de que cuanto más lo conocemos, más nos asombramos de Él.
Otra de las cosas que nos dice la Escritura en cuanto a lo que significa conocer a Dios es que, hermano, esto es tremendo. Conocer a Dios significa lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y el 36. ¿Quién lo quiere ver? Juan 8, 31, 32 y el 36. 31 y 32 y el 36 del capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, pero como aquí Jesús nos está diciendo una palabra tremenda que después se repite en otras ocasiones, en el libro de Gálatas se repite, en el libro de Romanos: la libertad, la libertad. Y fijaros que nos está hablando de que la libertad nos la concede la verdad, no otra cosa, no una filosofía, no una enseñanza, no, la libertad nos la ofrece la verdad de Él. La verdad, Cristo es la verdad, no lo olvidemos. Él mismo se dice que yo soy la verdad. Y fijaros que dice que la verdad nos hará libre y que el Hijo nos da libertad. Es decir, conocer a Dios significa, hermanos y hermanas, que somos libres. Que lo que yo quería decirte antes, que cuando conocemos a Dios nos libera de muchas cosas de nuestra vida. La libertad que hayamos mostrado de esa costumbre o de estos actos, y Dios nos hace libres, nos tira. Entonces, conocerlo a Él es como dice aquí, nos hace ser libres del cambio de nuestro estado. Así que fíjate, cuando conocemos al Señor, una de las cosas que el Señor hace en nosotros que nos hace libre. La palabra de Dios, no voy a entrar en detalle porque tampoco es el tema, pero una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que ya nos ha librado de la esclavitud del pecado, que nos lo enseña en Romanos, en el capítulo 6 y en otro. Ya no somos esclavos del pecado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. También nos dice la palabra de Dios que nos ha liberado del temor a la muerte, lo enseña en Hebreos. Nos ha liberado del temor a la muerte. También dice la palabra de Dios que hemos sido liberados quizás del peor enemigo que tengamos, que somos nosotros mismos. Hemos sido liberados de nuestro yo. Ya no digo yo, nos vive Cristo en mí. Es decir, la Escritura nos enseña que una vez que conocemos a Dios, Dios nos libra, nos ha liberado. El sentimiento de libertad lo tenemos todos, un sentimiento de libertad que lo tenemos todos. Y todos de alguna forma nos vemos, por ejemplo, películas o leemos libros, por ejemplo, el tema de Mandela, ¿no? Cuando Mandela estaba en la cárcel, hay una autobiografía de Mandela, de Nelson Mandela, que es un tocho así, que no me acuerdo el nombre, el título, es una lectura apasionante de cómo él y su pueblo Sudáfrica están luchando por la libertad. Un 5% son blancos y el 95% son negros. Estaban luchando, ¿no? por esa libertad. Gandhi luchó por la libertad de la India, también sin pegar un tiro, con una actitud pacifista para que los ingleses se fueran de allí. El ser humano anhela la libertad. Cuando es esclavo, lo que quiere es salir de esa prisión, sea como sea, y salir y escapar. Pues el pecado lo que hace es que nos esclaviza, nos hace esclavos del pecado, literalmente. Y cuando Jesús viene, Él dice: yo os libero, os doy libertad. Como digo, libertad del pecado, libertad del temor a la muerte, libertad de Dios y tantas otras libertades. Hermano, cuando conocemos al Señor, somos libres. ¿Tú recuerdas de qué te ha sacado Dios? Tú puedes contar un caso de que tú puedes decir: Dios me libró de esto. Puedes dar testimonio de lo que te libró Dios. No digo todo, pero Dios me libró de
mañana me levanté, no sé cómo, que dejé el tabaco en lo alto de la mesita de noche del mueble y me fui a trabajar hasta hoy. Porque sentía que el Señor me había dado algo, poder para quitarme. Por mí solo no podía yo. En el momento que yo sentí, es como una fuerza que tienes tu interior, que no te deja hacerlo, no te deja acercarte al tabaco. Me quitó radical. ¿Alguien más? ¿De qué está librado Dios? Aparte del pecado y de estas cosas que hemos dicho. Por lo menos del tabaco no te Y que da. lo tenemos todos. ¿Qué está librado Dios? De una vista interminable. Es verdad. Una. ¿Tiene una qué? Que lo canta. A mí me ha ayudado, liberado, a detectar cuando vienen ciertos pecados. Entonces digo, pero Para no caer. A mí hace poco me pasó un caso que no lo sabía. Pues conséntalo. Fue fuerte porque sé que es una trampa bastante fuerte. Y hace un par de meses por ahí. No lo he contado porque no es porque tenga nada que esconder, sino porque es que es una cosa tan tremenda lo que tuve con el Señor que lo tenía contra él. Lo que me pasó en un caso que yo no lo he escuchado en mi vida. Es como si te encuentras 500 euros, un billete de 500 euros en el suelo, o 200. Yo eso no lo he escuchado. Estaba saliendo de un trabajo, andando, porque estaba aquí en Utrera, venía andando, y al doblar una esquina me encuentro en el suelo cocaína. Un paquetito de cocaína. Nada, que lo quiero reconocer lógicamente, claro. Está claro que fue una trampa. Está claro que fue una trampa. Y eso no es lo que pasa. Vamos, eso es que no pasa. La persona que se droga mira por eso, más que por el mismo dinero. O sea que el que perdió eso, ese día se volvería loco. Eso no te lo sueles encontrar. Eso no te lo sueles encontrar. Eso es drogadito, lo coge y es como si se encuentra un cubón premio. Igual. Y lo que vi, lo que yo y lo que sea, ya la perdí. Sí, eso me pasa hace unos años. A la basura no va. Claro. Entonces fue una trampa que me puso Satanás, mucho, saliendo del trabajo me puso en el suelo. Y sé que el Señor me fortaleció. Y sí, digo que fue una tentación, Él te pone siempre cositas. Y pues, ya, la papelera, lo tiré a la papelera, la tienda que me encontré, lo mismo que me lo encontré, me encontré en la fue en Merpa, en la tienda de Merpa. En la tienda de Merpa, vámonos, en la calle, en la calle de Merpa. Y lo tiré a la papelera. Y es como usted ve, somos reverentes. Una de las cosas cuando conocemos a Dios, que como estamos viendo, Dios nos libera. Yo cuando conocí al Señor, yo sentí que era libre del pecado. Lo sigo sintiendo. No que no sea pecador, ojo, pero que sí que Dios me libró del pecado y me sigue librando. Y lo entendí perfectamente, igual que en el momento que yo me convertí, al poco tiempo yo dejé de tener miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. Como todos nosotros tenemos miedo, pues posiblemente a las circunstancias, a las situaciones, pero yo sé de sobra dónde voy. O sea, yo sé de sobra dónde voy. Esas cosas, Dios las da, nos libera del miedo, del temor, de ese tipo de cosas. Pero después hay cosas de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, que también nos libran, como estamos viendo. Alguna vez he comentado que yo tengo que dar gracias al Señor. Una de las cosas que Dios me libró fue de la ira, yo no sé dónde yo sacaba la ira, no sé por qué tenía ira, pero llegó un momento a cierta edad que yo era un joven violento.
Era un juego violento. Yo recuerdo haber peleado navaja. ¿Quién se pelea navaja? Me peleé con navaja. Me peleaba con sillas del bar a silletazo limpio con otros chavales. Yo tenía ira. Nunca sé por qué he tenido ira, porque mis padres no eran... No sé. Pero la tenía, por alguna razón la tenía. Y el alcohol también. Si Dios no me hubiese rescatado, yo hoy en día sería alcohólico. O habría estado muy cerquita. Y Dios me liberó, me hizo libre. Y me dio un cartuchero. Nunca más he tenido, de vez en cuando tengo, mi mujer lo sabe, esa restricción de y mis hijas también lo tengo ahí, pero menos mal que Dios me liberó de cosas y me dio un corazón más tranquilo, más pacífico y un carácter más pacífico también. Entonces, eso es lo que hace Dios. Dios te libera de cosas, y el creyente, el que lo conoce, lo sabe, sabe los motivos teológicos por los que somos libres del pecado, de la muerte, etc. Pero también sabe todas las cosas de nuestro carácter, de nuestro ser interno, que Dios nos libra también. Así que fijaros que el Señor nos libra, y cuando nos libra, y eso, como dice Él, nos hace libres. También, como hemos visto, el conocer a Dios significa que nos asombramos de Él. Y fijaros también lo que nos dice en Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y hasta el 10. Colosenses capítulo 1, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Muy bien. ¿Qué versión es esa? La nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, muy bien. Fijaros que nos dice, en la versión que tenemos la mayoría de nosotros, fijaros que dice en el versículo 10, que es al que voy más, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ahí qué es lo que pone, Manolo? Creciendo. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Muy bien, irán creciendo a medida que van conociendo a Dios. Muy bien, perfecto. Fijaros que lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que una de las cosas que ocurre en nuestras vidas es que una vez que conocemos a Dios, ya dejamos de tener conocimiento de Dios. ¿Para qué vamos a seguir estudiando Dios? Ya hemos llegado al colmo del todo. Ya no hace falta necesidad de más cosas, de dar más pasos, de leer la palabra, de orar, de escuchar predicaciones, de meditar, de buscar buenos libros. Ya no, conocemos a Dios y se acabó. ¿Eso es lo que dice el apóstol Pablo? No. Que no dejemos, que el conocer a Dios, hermano, hemos visto en toda esta semana y hoy también lo que significa conocer a Dios. Una vez que sabemos lo que significa conocer a Dios, nos quedamos ahí como en un pantano, nos quedamos sin movimiento, nos quedamos sin crecer, nos quedamos estancados. No, lo que está diciendo aquí con una claridad envidiable es creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia en Colosa es que siguieran creciendo en el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Es algo mágico? ¿Es alguien más bonito para venir y nos va a decir cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Sí que tenemos que hacer algo para crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú tienes una relación con alguien, si esa relación es buena y duradera, lo vas conociendo. Pues aquí estamos en ti. Si tú buscas al Señor, intentas agradarlo y intentas hacer las cosas que tienes que hacer, lo vas conociendo más y más porque tú lo buscas. Así lo vas conociendo. Y a ti mismo. También te enseña él a conocerte a ti mismo para crecer también. Pero es verdad que leyendo y
Alguien dijo una vez, la mayor sabiduría del ser humano es conocerse a sí mismo. Y en un sentido no iba a descaminar, porque conocernos a nosotros mismos es muy complicado, muy complicado. Y entonces, fijaros que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que, ¿sabéis que los antiguos, cuando estaban en el mar y ponían las barcas y navegaban, sabéis que los antiguos pensaban que el mar, que la tierra era plana, y que cuando llegara al final del mar, el mar bajaba, una catarata, y ahí se acababa el mundo. Y los antiguos cogían sus barcas. ¿Qué ocurría? Que iban, pero al final nunca llegaban, ¿no? Nunca se acababa esa, pero era porque en aquel momento nadie pensaba que la tierra era redonda como se descubrió después, y que la tierra tenía un final, ¿no? Pues con nosotros pasa igual. A veces nosotros nos montamos en la barca, estamos en la orilla, hemos conocido al Señor, nos montamos en la barca y pensamos que si caminamos un poco ya vamos a conocer al Señor. El Señor, esa parte que se termina, y vamos a la barca, y nos damos cuenta que no, y que seguimos, y miramos para atrás, y vemos todo lo que Dios hace, y seguimos para adelante, y nos perdemos en la inmensidad del mar. Cuando conocemos a Dios, nos perdemos en la inmensidad de la infinitud de Dios. Es imposible llegar a entender a Dios. Es imposible llegar a conocer a Dios plenamente. Es imposible que, como somos creados, como estamos, con la mente que tenemos, que podamos entender a aquel que ha creado todo. El ser humano es imposible, pero la palabra de Dios nos dice que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que estar continuamente en ese proceso de seguir en el mar, meterse en el mar y buscar y conocer a Dios. Y te digo una cosa, cuanto más estás navegando, cuanto más estás en ese conocimiento de Dios, más tú te estás dando cuenta que no lo conoces, que te das cuenta que no, que a lo mejor te pasas toda tu vida, 40 años estudiando la Biblia, crees que conoces algo de Dios, y te das cuenta que no, que estás con la uña ahí todo un poquito, el cristal, pero que va, no, es imposible, porque la inmensidad de Dios, la trascendencia de Dios, no hay quien lo entienda. Si entendiéramos a Dios, dejaría de ser Dios. Pero fijaros que en este sentido, Pablo nos dice que una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida es seguir conociendo a Dios, por nuestro bien, seguir conociendo a Dios y no estancarnos. Es una pena cuando tú ves a creyentes que se estancan, es una pena ver cuando tú ves a iglesias que se estancan, es una pena ver cuando hay personas que han tenido un encuentro con el Señor, que han conocido al Señor, como estábamos orando antes, que tenían el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, el fuego de Dios, y es una pena que con el paso de los tiempos el tiempo se estanca. Tenemos que estar continuamente conociendo a Dios, a través de la palabra, a través de la oración, la intimidad con el Señor, la relación con los hermanos, la enseñanza de la iglesia, el buenos libros que compremos, sobre todo estar a solas con Él, conocerlo y seguir conocerlo, que no te quedes ahí sin crecer, que crezca, y que el anhelo de nuestra vida sea el seguir conociendo a Dios como Pablo nos advierte aquí. Es que yo pienso que necesitamos orar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ir creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿no? Y en el conocimiento de la palabra vas conociendo más a Dios, pero porque aquí está diciendo que está orando por ellos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda la sabiduría, inteligencia espiritual. Entonces Pablo está orando por ellos para que tengan esto que dice después que hemos leído en el libro, pero en el libro de Santiago también dice que algunos zapatos de sabiduría y de la vida. Entonces creo que es muy importante una relación con el Señor en la oración, y antes de poner la palabra que el Señor nos dice. Yo os animo también, yo no sé el libro que estáis leyendo,
no sé qué libro todavía estáis leyendo. Pero yo os animo a que, aparte de vuestro devocional, aparte del libro que estáis leyendo ahora, os animo a que leáis las oraciones de Pablo. Esta oración de Pablo, esta parte del conocimiento es una parte de la oración, pero me paro ahí porque es lo que estamos... La oración del apóstol Pablo por los colosenses, la oración del apóstol Pablo por los tesalonicenses, la oración del apóstol Pablo por los efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos vienen en el capítulo 1. Yo os animaría a que lo leáis porque ahí podemos encontrar un contenido de enseñanza para nuestra vida tremenda. Y una de las cosas que Pablo repite, no solamente Pablo, el propio Pedro, y vamos a leer un texto, sobre la importancia de seguir conociendo a Dios, en todo lo que eso conlleva. En eso de las oraciones que Pablo hace por todas las iglesias, por todos los creyentes, con Tito, pero también pide oración para ellos. Sí. También él se mete también en que los demás oren por ellos. Sí. Y además lo dice 6 o 7 veces, que oren por mí. Que uno de los peligros más grandes que puede tener un creyente, uno de los peligros, es el conformismo. Porque hay tanto que descubrir, tanto que hacer y tanto que hacer. Y el conformarnos ya es decir, con esto que yo hago es suficiente, con esto que yo sé es suficiente, con esto que yo le doy en mi ministerio es tan peligroso eso, el conformismo. El no quiere avanzar, no quiere aprender, no quiere seguir formándonos. Es muy peligroso. El conformismo muchas veces tiene que ver con una actitud en particular, es verdad. Pero hay otra actitud que podemos tener, que es el orgullo. Que es decir, yo no quiero que nadie me enseñe, porque yo me considero capaz. Entonces, no asisto a ningún sitio, no voy a ningún estudio, no compro buenos libros, no voy a una conferencia, porque ¿qué me van a enseñar a mí esta gente? Entonces, cuidado también con eso, porque el hombre y la mujer que tiene hambre de Dios y conocer a Dios, tendrá hambre siempre. Y tenemos que tener cuidado para que vea estas conferencias cuando yo eso ya no. Otra cosa es que no podamos ir, pero o hacer esto porque yo ya conozco. Nunca llegaremos a conocer, como he dicho antes, a Dios en toda su plenitud. Nunca. Ni en el cielo. Porque por propia definición de Dios. Y eso es inmenso. Y eso es eterno. ¿Cómo se puede conocer la eternidad? Pero Dios se ha revelado. Y en lo que conocemos, en lo que se ha revelado, ahí lo podemos conocer. Y ir avanzando en ese conocimiento. Y como dice muy bien Pepe, sabiamente, cuidado, hermano, cuidado. Porque entre lo que ha comentado él, entre la comodidad, entre el letargo que produce los años, entre tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida, nos conformamos, y al final nos quedamos siempre en la superficie. Lo que ha dicho Pepe de conformarnos, a veces por los años o porque somos perezosos por lo que sea, nos conformamos más que el ratito del domingo. En una iglesia hay más. No solamente los estudios, sino reuniones de oración, que podemos los hermanos reunirse a orar por esto, por aquello, y entonces no hay ese empuje de acompañarnos en estas cosas, ¿no? Y también en una iglesia no es solamente venir y sentarse, la iglesia necesita personas que vayan para adelante para hacer, porque siempre hay cosas que hacen en una iglesia, ¿no? Y entonces ahí hay mucha pereza, pero también hay mucha pereza cuando dicen yo ya me quedo en mi casa y escucho la predicación o escucho los mensajes y no tengo ganas. Me quedo en mi casa, me levanto tarde, me quedo a almorzar y veo la predicación. Eso es difícil, porque es que no te llena. Yo, mira, muchas veces te escucho ahí, pero no me llena, no me da igual, no es lo mismo. Entonces, yo creo que eso es malo. Conformarte tú a solamente a lo que hay escuchado. Pero yo creo que esto está llegando a un generalizado. Yo no sé si habrá llegado información para ahora, para el día
la regional de Andalucía está intentando, juntamente con la FIEI, de hacer un retiro de responsables, pastores, responsables de ministerio, con idea de alentar, animar, porque es tanto para las parejas, ¿no? En un tiempo de convivencia, de animarse unos a otros, porque las iglesias no como estamos, tranquilas y sedentarias. Y es triste porque todavía no se sabe si se va a poder realizar, porque no hay suficientes personas para eso. Y vienen de Barcelona, que todos conocen, es Rubén Millán, que antes era el presidente. Y luego es triste, entre todas las iglesias, que en Andalucía hay muchas iglesias, y no sé, algunas tendrán conocimiento, otras a lo mejor no le ha llegado la publicidad, otras a lo mejor no lo han anunciado, pero yo pienso que es bueno, tanto para el consejo como para los ministerios que hay, los responsables, hacer un esfuerzo y tener ese tiempo, ¿no? De alentarse, de animarse, y claro, ahí está, que no se sabe. Se ha hecho la reserva, si no se hace la devolverán, y la verdad es muy triste, porque es verdad que económicamente todo sube, el precio es muy asequible, que tampoco no es decir que más cuesta un fin de semana en un hotel, ¿no? Y es muy triste que no hay interés, no hay deseo, no hay para unirse, alentarse los unos a los otros, los responsables, los diáconos, los ancianos. Estamos en un tiempo difícil y eso es bueno, yo pienso que es bueno, no sé. Son tiempos complicados, en todos los sentidos. Entre ellos, antes los retiros de pastores, de ancianos, para la gente iba y tal, y ya cada vez cuesta más, pero no solamente los retiros, retiro de familia, retiro de puestos, cada vez cuesta más. Fijaros, hermano, ya para terminar, segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Si no tengas, lo puedes leer, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Fijaros que hemos visto en Colosenses que nunca se termina de conocer a Dios. Y aquí lo está diciendo ahora Pedro, dice, antes bien, crecer en la gracia, la bendita gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fijaros que no está hablando de un libro, no está hablando de una doctrina, no está hablando de una... está hablando del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que crezcamos en ese conocimiento de... Esto es tan imperativo, esto es un mandato, esto no lo deja a la opción del creyente. Aquí está bien, le está diciendo, antes bien crecer, es un mandato. Y el Señor está diciendo que crezcamos, aquí está diciendo que crezcamos en la gracia, pero en el tema que estamos, la gracia la podemos ver para los domingos, pero en el tema que estamos, el Señor está diciendo que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y es un mandato, es un mandato. Por lo tanto, hermanos, ¿qué significa conocer a Dios? Hemos visto durante estas 3 últimas semanas, y como hemos repasado al principio, algunas de las cosas. Y hoy hemos visto que conocer a Dios significa asombrarnos de Él. Hemos visto que conocer a Dios significa ser libres. Y Dios nos va a liberar. Y hemos visto también algunas de las implicaciones que tiene el conocer a Dios, que significa que soy consciente que tengo que conocer a Dios de manera progresiva, que no me puedo estancar, que nunca se termina de conocer a Dios. Y también hemos visto que es una cuestión de un compromiso personal, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro buen Dios y Salvador. Es un compromiso diario, de que cada uno tiene para conocer más y mejor
al trigo de Jesús, cada día. Es un compromiso en que el Señor, igual que tenemos el compromiso de conocer a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, con la gente que estamos, cuanto más tener un conocimiento de cada día y comprometernos en ese conocimiento. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Y no terminamos. Pues me gustaría, sí, que para la semana que viene que nos podamos memorizar este último versículo, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al ser gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Si veis que es muy largo, para aquellos que piensen que es muy largo, me quedo con la primera parte, con eso es suficiente. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con eso me conformo. Y memorizar este texto. Bueno, pues segunda de Pedro 3:18. El último versículo de segunda de Pedro. El último. Bueno, pues terminamos, hermano, y un hermano o una hermana, quien quiera, o dos, nos despiden gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, porque estoy adelantando a que tu palabra sea escrita, revelándosela, Señor, a los hombres para que la escribieran, Señor, con motivo mental, y hoy podamos disfrutar de ella, podemos a través de ella conocerte y también conocer lo que tú quieres para nosotros. Te alabamos, Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por este tiempo que hemos aprendido más de tu palabra.